¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de las pantallas de Unicanal. Estamos terminando lentamente esta jornada de día martes. Sí. Sí, bueno, estoy en tiempo. Confuso. Estoy en tiempo y espacio. Volvió otra vez el verano a hacerse presente en estos días y esto va a continuar a lo largo de toda esta semana. Probablemente la semana entrante podamos tener un poquito más de clima templado por lo menos y después algo de fresco que se va a acercar. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muy bien. Complicado igual para las personas que tienen alergia, ¿verdad? Pero Ah, sí, por los cambios complicado, climáticos. sí. Bueno, y sí, es parte también un poco del juego. Hay que comenzar a cuidarse un poco. Del escenario local, ¿verdad? Si vos sos alérgica. Sí, un poco. Por la mañana más que nada. Ah, tiene Parece horario. que tengo alergia a despertarme temprano, sí. Y sí. Y sí, a muchos nos pasó ya en su momento. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias, Totán, ¿cómo te va? Bien, todo muy bien, todo tranquilo. ¿Y vos? Quiero mandarle un saludo a mi viejo. Bien ¿Sí? ahí. Está cumpliendo años. Hoy cumpleaños. Bien. Qué bien. Años, muchísimas felicidades, don Gonzalo Ullari. Muy bien. Gonzalo Ullari. Y después del programa, pues vamos a ir. Ah, está en nuestro país. Él está acá, sí. Sí, porque tu papá es un trotamundo así como vos también. Un hombre Sí. sí, cosmopolita. que Y le nosotros gusta. atrás. Sí, Claro, usted detrás del Sí. recorrido del mundo, usted Así con, es. con la familia Perón. Un hombre de... hoy Hoy el cumpleaños también es Analía Preda, también sí, nuestra, sí, el cumpleaños. nuestra Muchísimas compañera felicidades. que hace honor a este día, como el Día de los Trabajadores, trabajando ayer y hoy también, por supuesto, en el día de su cumpleaños. Así que muchas felicidades para Analía también. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo va? Bien, todo muy bien. Súper bien. ¿Qué tal estás para un descuentito hasta el 60% de tu salario? ¿Cómo estás con él? No estaría muy de acuerdo, te diré. ¿eh? ¿Sí? No, tengo mi duda al respecto, por lo menos ahí. Habría que evaluarlo. Claro, no estarías tan de acuerdo. Supongamos Sí, te casual. algún bien que Casual, necesites así. y por ahí si no puedo hasta un 60%. Sí, pero ¿Cómo? así a nivel de confiscación. Claro, o sea, estamos Esos hablando... niveles, claro, una cuestión, me pongo de acuerdo, voy yo. Confiscación es hasta casi legal el nombre. Claro. Pero estamos hablando de un arrebato. Sí, para que Vos sabés. para Sí. la gente entienda Sí. lo que es confiscación, se entiende que Claro. es una apropiación casi. ¿eh? Vos sabés que y lo mejor de eso es que vos tenés un socio, un codeudor, que por ahí no tiene nada que ver con tu deuda. No, pero igual Pero puede... ser un Dígame, socio Joan. solidario para el cobro de la deuda que vos Claro, igual lo asumiste. puedes estirar. Solidario en contigo. términos No, ya legales, sé, ¿verdad? No en términos de solidaridad. estoy haciendo una ironía, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Sí, no. Ah, bueno. Pero es el término justamente apropiado. Claro, porque Sí, justamente más o es menos. un código solidario Sí. que fue también estirado ahí de la patita Así para es. abajo. Bueno, es casi como el... Que no fue como llamado a la ahogo, mesa ¿verdad? de discusión ni nada, ¿no? Y si por ahí te quedas sin laburo por la mitad de tu préstamo. Ah, pero no importa eso. No. Mucho. Sí importa. Mucho no va a importar porque igual. Pero a ver, para que ustedes puedan entender un poco básicamente y lo vamos a tratar de estamos hacer hablando, ¿verdad? en algo más cotidiano o para que la gente lo pueda palpar y sentir un Claro. poquito más y Mariana me va a ayudar con la cuestión legal. Hay tipos de descuentos que se pueden hacer a las personas según las deudas que uno tiene. Un descuento que es solicitado al que te paga el salario, en este caso a la patronal o a la empresa en la que vos estás trabajando. Hasta un máximo de 30 o de 25 era Mariana. De 25%. Según Hasta el un- Código Laboral, salvo que sea prestación alimentaria, donde Exacto. puede extenderse hasta Vamos 50. por el caso de las deudas comerciales que uno pueda tener. Hasta un 25% de tu salario Puede ser embargado. puede ser embargado para pagar estas deudas que vos tengas. Si vos tenés muchas deudas, bueno, hay un ejercicio legal que nos habla del orden, ¿sí? En la que hayan llegado esos requerimientos y a partir de ahí que se puedan ir cubriendo. Hasta el 25%. Con aprobación del trabajador. Con aprobación del trabajador y fiscalización de la patronal en todo caso, porque es ella la que va a hacer el pago de todo esto. Si estamos hablando de una situación, de una disolución de una sociedad conyugal o un divorcio, y hay hijos de por medio y hay una cuota de prestación alimentaria que se debe estar abonando, es hasta el 50% del salario Es el de único un caso, trabajador. ¿no? ¿Cómo? Es el único Es caso. el único y exclusivo caso. Ahí incluso el funcionario en este caso no puede estar ni de acuerdo, pero si la justicia le ordena, con prestación alimentaria se precautela eso y es hasta el 50% según lo que uno pueda ganar. Hay un proyecto de ley que pasó como por un tubo por la Cámara de Diputados, se alojó y prácticamente se anidó en la Estábamos Cámara de distraídos también con Senadores. la enmienda, ¿verdad? E incluso, atiendan ustedes, esto está para el jueves que se va a tratar, ¿sí? Pero si seguíamos con este tema de la enmienda, hasta podría tener sanción ficta. Sí. O sea, podría haber sido sancionado este 19. Hoy tuvo dictamen negativo. Hoy tuvo dictamen negativo, pero De una de las comisiones del Senado. sin entrar en la discusión, esto se pudo haber aprobado. ¿De qué habla esto? De que incluso podría haber un descuento del 50
o más del porcentaje del salario para lo comercial, siempre teniendo en cuenta que lo de la prestación alimentaria es independiente. Bueno, esto ha generado, por supuesto, Claro, un acá debate. hablamos de deudas comerciales que pueden tener los trabajadores. Claro, es por supuesto lo que nosotros queremos plantear hoy, porque esto se tendría que tratar el día jueves, o por lo menos está en el orden del día y hay que ver si esto se desarrolla de esta manera. Pedro. Vamos a decirle a la gente un poco, siguiendo con lo que dijo Felipe. La Comisión de Hacienda, que justamente hoy estuvo presidida por el senador Adolfo Ferreiro, dictaminó o recomendó el rechazo de la ley. Recomendó el rechazo. Sí. Bueno, está con nosotros Rodrigo Izaguirre de la Cámara Paraguaya de Libranza. Ese es el nombre. Rodrigo, gracias por acompañarnos. No, a ustedes, con todo gusto, gracias por invitarnos. Bueno, este proyecto, digamos, es una propuesta también de la Cámara. ¿Tiene algún asesoramiento de la Cámara de Libranza? No, la realidad es así. Un grupo de diputados tuvo la intención de legislar sobre la libranza. La libranza es un mecanismo de cobranza y un instrumento de garantía. En sí mismo reúne las dos cosas. Y como nosotros, como empresas comerciales, nos dedicamos a vender productos, bienes, servicios, créditos y cobrar vía libranza, que es directamente un descuento en la cuenta salario de funcionarios y empleados. También los jubilados, al recibir un importe, también pueden acceder a la libranza. Ellos nos consultaron cómo operamos nosotros y fuimos comentando la experiencia que tenemos en la gestión comercial y en la cobranza vía descuento en la cuenta salario. Hay una confusión grande también, mucha gente confunde el descuento voluntario con un descuento compulsivo, que no es, son dos cosas totalmente diferentes. Una es un embargo, digamos, de alguna forma del salario. El embargo es eso, es un descuento compulsivo Okay. ordenado por una autoridad competente, que es un juez. Sí. Y la libranza es un descuento autorizado de forma voluntaria por el dueño del salario, que es el asalariado. Y él decide cuánto de su sueldo se va a destinar al pago de deudas por compras, bienes, servicios. La libranza nosotros la utilizamos normalmente en nuestra vida cotidiana, muchas veces sin saber exactamente de qué se trata, cómo sería el descuento del plan de la compañía telefónica, el descuento de la cuota del seguro médico, Las el famosas descuento... asociaciones de empleados. ¿Cómo? Las famosas asociaciones Claro, de empleados. También las asociaciones de empleados, el colegio de los chicos. Hay muchas cosas con las que usamos libranza. Mismo en los bancos, cuando solicitamos un crédito para comprar un auto, por ejemplo, que nos dan 48, 60 cuotas y se autoriza a que se descuente de la cuenta corriente, de la cuenta salario. El famoso débito automático. El débito automático, eso es la libranza. Pero en este caso estamos hablando que de todas formas, siendo un descuento voluntario, ¿hay un régimen de hasta cuánto se puede descontar ese crédito salario? Hoy día no. Hoy día no existe. Hoy día no existe límite. Una de las experiencias que nosotros aportamos hablando con los diputados es justamente eso, ponerle un límite a los descuentos. ¿Por qué? Porque buscamos proteger al asalariado. Muchos de ellos, sobre todo los que ganan sueldo mínimo, no tienen una preparación financiera que les permita valerse por sí mismos. Entonces necesitan un límite. O sea, hasta acá pueden llegar. ¿Cuánto es el límite que le plantearon a ustedes estos legisladores? ¿O le hablaron por lo menos del límite a ustedes? Fue una conversación en base a experiencias. Y uno de los límites que está plasmado en la ley, en el proyecto de ley que ya tiene media sanción, es todo aquel que recibe hasta un sueldo mínimo en concepto de ingresos puede comprometer en libranza hasta el 50% de ese ingreso. Hasta el 50%. En el caso de hoy, un salario mínimo está en 1.960.000, para redondear, 2 millones de guaraníes. Entonces puede comprometer hasta 1 millón. 1 millón de guaraníes sí o sí él tiene que cobrar. No puede ser aplicado
al pago de los que cobren deudas. más. ¿Cómo? ¿Que cobren más el sueldo mínimo? Y el que cobra más del sueldo mínimo puede llegar a comprometer en libranza hasta el 65% del salario. Del salario. Hagamos el ejemplo. Usted pone cara de sorpresa. No, sorpresa. Una Llamativo por lo menos. una persona que gana 2 millones necesita algún tipo de protección. ¿Por qué? Porque tal vez no tenga la habilidad para decidir quién gana sueldo mínimo. Un chico joven que recién empieza a laburar no tiene la experiencia para tomar decisiones. Entonces queremos cuidarlo, queremos que crezca sano financieramente. ¿No debería Pero ser entonces usted- a la inversa? ¿Qué cosa? Digo, La protección. impedirle que pueda deber más de ese 50%, o Y sea, que puede- sea mínimo, para que él pueda tener un ejercicio. Puede comprometer hasta el 50%. Claro, por eso, si usted, o sea, si la intención, no digo ustedes, sino en general porque es un proyecto que no parte directamente de ustedes. Sí, Pero si hablamos de pensar en la salud financiera, sí. si tu primera arma es permitir que él pueda deber hasta el 50% de un salario mínimo, sería como desprotegerlo antes que protegerlo. Maleducarlo. Maleducarlo antes que educarlo bien. No. Recuerden una cosa, las leyes se hacen para todos. No se hace Sí. una ley especial para usted, otra para mí y otra para el señor. Pero Hay si leyes estamos especiales. hablando de salario mínimo, estamos hablando de probablemente la clase económica activa más desprotegida. Y sí, justamente por eso buscamos una protección. Por eso le estaba diciendo, las leyes son para todos. Hay que buscar una protección. No partimos de la base de que la gente es tonta. Partimos de la base que la gente es inexperiente. Sí, estamos. Y la estamos de experiencia acuerdo. se adquiere con el ejercicio y el uso de los derechos. Entonces hay que dejarle. Al poner esa protección, como le estaba diciendo, es limitar. Hasta acá podés endeudarte con libranza. Si querés más, podés hacerlo, pero hay un mercado afuera con otro tipo de gestión de cobranza, con otro tipo de presión en el reclamo. Con la libranza prácticamente no hay presión de reclamo. Es al pagar el sueldo, el patrón, el banco, el girador de sueldo de la entidad donde uno trabaja, ya hace la retención. Eso también reduce muchísimo el costo porque reduce el riesgo. Vamos a saludar a Cristian Ziplic de Capazu, pero también trabajando con la OIP. Cristian, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Toto. Realmente siempre importante compartir con ustedes en estos programas y sobre todo en temas que me parecen que son de interés nacional. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto con esta situación, lo que se está por tratar en el Congreso y sobre este proyecto que me imagino ya lo leyeron desde todos los puntos de vista? Bueno, yo creo que me gustaría separarlo en dos aspectos absolutamente distintos. Uno es desde el punto de vista patronal y uno desde el punto de vista de las personas. Nosotros escuchamos recién que hoy la legislación permite hasta el 25% del salario Código laboral. Exacto, del Código Laboral. Y eso está hecho no hasta el 25, sino protegiendo el 75. O sea, hay que poner la inversa. Vale decir, le garantizo a la gente que al menos el 75% pueden disponer para tener una vida digna. Bueno. Claro, con esto tendría el 45%. Correcto. Entonces, el tema que nosotros vemos es que primero, la patronal va a ser parte de algo donde nunca fue consultada. O sea, es sobre un hecho consumado. Va a recibir simplemente un mandato de su funcionario para ejecutar lo que a él le han vendido o le han endosado y él ha asumido. Tampoco queda claro en el transcurso del tiempo cómo va a ser la relación cuando ese funcionario por A o B motivo vaya cambiando de trabajo o por despido justificado y no justificado o por voluntad propia. Entonces se genera todo un costo y toda una exposición innecesaria de la empresa a ciertas confusiones. Pero de vuelta, más importante me parece el funcionario, realmente darle la oportunidad de no disponer de la mitad de su salario, de hasta la mitad de su salario mínimo, es poner en riesgo la dignidad de la familia para que puedan subsistir y vivir como también debe estar resguardado en nuestros códigos.
Yo creo que la educación financiera nuestra no es la mejor, sobre todo en la gente que tiene salario mínimo, y los estamos entusiasmando a tomar o vivir pensando hasta cuántas cuotas puedo soportar sin tener en cuenta de que no van a tener casi ingresos para tener una vida digna como familia. líquido. A esto se suma que una vez consumado el 50% de la ley de la libranza, que está puesto hasta el 50%, en caso de ser un salario mayor hasta 65%, pero quedémonos en la gente que más me interesa en realidad, porque no van a tener la capacidad de llevar el pan a su casa, es que el otro 50% se puede ver afectado anteriormente o después por otro tipo de ocasiones jurídicas como embargos o, como se dijo, divorcio o filiación. Entonces, realmente me parece de que no entendemos quién es el ganador de esta ley, o sea, quién gana con una ley de esta naturaleza, justamente considerando de Ganan que... los comercios. Correcto, Y el y yo sector tengo que que impulsa. resguardar que la gente tenga para tener una vida digna. O sea, la vida digna no es tener el último celular ni el último plasma, es tener un buen alimento, porque no se olviden que en nuestros códigos, y agradezco que esté ya la fiscal, está también lo que es la vida de los niños. Tienen que tener un cierto resguardo y protegimiento por parte de la ley de que los ingresos de los padres le permitan darle una vida digna a los chicos. Entonces me parece que esta ley pone en riesgo esto y a nosotros nos preocupa la gente. A propósito está la fiscal Teresa Sosa. Cuando me decían fiscal, yo digo, bueno, ¿en qué nos metimos ya, verdad? O sea, fiscal, ¿cómo participa usted, digamos, en la discusión o en este debate? Porque hoy me enteraba en radio de que la afecta directamente también en uno de los casos más sonados que hay. Sí, justamente en febrero del año 2015, el fiscal general del Estado, el doctor Díaz Verón, nos asignó en forma directa esta causa, que fue conocida en ese momento como docentes estafados del MEC. Bueno, allí nos permitió hacer una investigación bastante profunda y poder comprender algo que no se entendía. El saldo cero por parte de los docentes de hacía aproximadamente 2 años. Entonces es así que iniciamos esta investigación y luego hace poco menos de 1 año con el ministro Riera empezamos a tomar, vamos a decir, un impulso así más importante y nos dimos cuenta que nosotros como Ministerio Público podíamos colaborar más que únicamente realizar la investigación de los hechos punibles, que lo estábamos haciendo específicamente y fundamentalmente 3, estafa, usura y producción de documentos no auténticos, que son la falsificación de firmas. Y allí, ¿qué es lo que encontramos? Y encontramos este instrumento que hoy tiene el nombre de libranza, que es el llamado autorización de descuento de salario o autorización de débito automático de salario. Este es un formulario, ¿verdad? Es un formulario que firma el docente y los funcionarios públicos. Abajo tiene un pagaré, pues son autorizaciones de descuento y orden de no pago. Es decir, al mismo tiempo reúne las dos características. Autoriza el descuento de salario y al mismo tiempo es un pagaré. Y con ese pagaré se inicia la acción ejecutiva y se inicia el embargo ejecutivo sobre el salario. Y vimos de que a través de ese documento se estaban cometiendo estos 3 hechos punibles. ¿Verdad? Primero, ¿verdad? La falsificación de firma del docente. ¿Verdad? No en un porcentaje importante, pero sí en un porcentaje de falsificación de firma, donde al docente, que luego es una persona que tiene un alto nivel de descuento dentro de su salario, porque acarrea un problema económico que viene ya de muchos años, y que a mi criterio, ¿verdad? Es la primera vez, ¿verdad?, que con el Ministerio de Educación y Ciencias se está haciendo un trabajo conjunto con Banco Nacional de Fomento y estamos teniendo la colaboración de la Superintendencia de Bancos y del Ministerio de Hacienda. Entonces vimos eso, producción de documentos no auténticos, estafa, porque había empresas que declaraban falsamente situaciones a través de esta autorización, se daba la declaración falsa para la estafa y luego la usura. ¿Qué es la usura? La contraprestación desmedida. Es decir, yo tomo un préstamo de 500.000 y tengo que pagar 7 millones de guaraníes en un plazo de 12 meses o 24 meses. Entonces, cuando hacemos toda esta tarea investigativa, entonces nos dimos cuenta que no solamente visualizamos estos hechos punibles, sino también una importantísima evasión impositiva.
Solo que la evasión nosotros no podemos investigar porque no tenemos una certificación de tal que lo tiene que dar en forma previa Hacienda. Pero vimos la evasión impositiva. ¿Por qué? Esas autorizaciones de descuento en ningún momento individualizan número de factura. Ok. Entonces significa que además de que esa persona, ese funcionario, está siendo objeto de una serie de otras irregularidades y de hechos punibles. ¿No tiene comprobante? Entonces también visualizamos ese tema. Es así que con el ministro Riera se modificó, vamos a decir, el reglamento en el ministerio y se adecuó estas autorizaciones de descuento de salario de acuerdo a la normativa vigente, que es Código Civil, Código del Trabajo, Convenio OIT. ¿Verdad? Este proyecto de ley, a nuestro criterio, contempla una violación de todas las leyes de protección salarial. De todas las leyes de protección salarial. ¿Verdad? Ya nos vas a- Además de que es un mecanismo, Sí. con todo respeto, de comisión de hechos punibles. Yo quiero detenerme ahí, fiscal, porque me parece muy importante. Vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta, ver cómo lo podemos sentir. Lo otro, a ver, yo no soy docente y dice, bueno, a mí no me preocupa en lo absoluto, total, no tengo... Es un caso práctico está contando. Claro, pero es un caso que se puede replicar en otras o instituciones Y que del se Estado o incluso replica privadas. seguramente. Pero vamos a puntualizar ese detalle a la vuelta de la pausa y tengo preguntas de Felipe, de Pedro y de Mariana. En último lugar, antes vamos a hablar del Samsung Club porque puedes hacer todo lo que más te gusta en tus lugares de siempre y con beneficios nunca vistos. Por ejemplo, puedes estrenar look, Felipe, vos que estás buscando en la pelo con un descuento increíble, ponerte en forma como lo hace Pedro en su gym, pero a mitad de precio y adquirir un celular con descuento fabuloso y hasta agrandar tu cómoda hamburguesa gratis, así como lo suele hacer Mariana. ¿Qué estás esperando? Descarga ya la app del Samsung Club en el Google Play y en el Galaxy Apps para armar tu perfecto plan Inda Club. Aprovecha cientos de descuentos para toda la familia en solo 3 pasos. Descarga, canjea y disfruta. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Muy bien, volvemos. O sea que te digo que se están hablando muchos temas, además están saliendo puntos de vista, que es lo importante. Pero antes voy a la pregunta de Felipe, Pedro y Mariana. A ver. Sí, para el señor Izaguirre, en algún momento de la discusión de este proyecto de ley, ustedes tuvieron como Cámara una reunión con el sindicato de directores. Voy mencionando lo que mencionaba la fiscal. Y en principio ellos manifestaron que estaban en contra del proyecto, luego terminaron la discusión y terminaron aceptando el proyecto de ley, tipo apoyando, ¿verdad? Corrígame usted si está equivocado o no, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí en el medio? Sí, nosotros nos hemos reunido con mucha gente, hemos tenido... Pero sigan en el caso del sindicato de directores. Sí, con el profesor Mareco, sí Mareco. nos hemos reunido y firmamos un acuerdo de un convenio de colaboración para perfeccionar esto y atender a los docentes que venían con quejas. No, claro, pero ¿cómo se dio la transferencia esa de estar en contra a estar a favor? Porque desde nuestro punto de vista, Felipe, ¿verdad? Sí. Felipe, es una herramienta, tal vez no sea perfecta. Esta ley puede ser mucho mejor, pero hoy día no hay nada. Esta ley marca un límite en el campo de juego, pone la figura de cada uno de los participantes y obliga a una cantidad de cosas que hoy día no hay. La fiscal estaba mencionando la cantidad de problemas que ella encontró. Vuelvo a repetir, no es la panacea, es algo sobre lo cual podemos empezar a construir. Y esa es nuestra intención, nada más que eso, apoyar este proyecto. Doctora, quería Sí. aportar. Bueno, realmente yo en ese sentido diciendo, ¿verdad? Porque este es un proyecto donde necesariamente se tiene que consultar al empleador y Sí. al empleado. Gracias. ¿Quiénes son los empleadores? No Y los se debería empleadores son, por consultar. ejemplo, en el caso del sector público, los ministerios representados por los ministros. Los empleados a través de sus cientos de sindicatos, ¿verdad? A mí Sería lo la que función pública. y no ha habido esa consulta. O sea, pero esa perdón, fiscal, consulta, no existe en la ley esa consulta, No, digamos, en el en el proyecto de proyecto- ley. Tampoco en no. el proceso. ese proceso de consulta De lo construcción tendría de que la ley. hacer las comisiones de la Cámara de Diputados. Claro, las audiencias públicas. Y que en llamamos. ese sentido no puedo comprender cómo pasó todo ese filtro y no hubo una intervención del Ministerio del Trabajo, porque resulta ser que esta es una ley que está modificando, que pretende modificar este proyecto de ley, el Código del Trabajo. El Código del Trabajo establece ya cuáles son los porcentajes, hasta cuánto se puede embargar y o descontar irrevocablemente el salario.
50% para prestación alimenticia, 40% para otro caso y el 25% para lo que es el resto de las operaciones comerciales. No ha habido intervención del Ministerio del Trabajo, nosotros le hemos solicitado esa intervención, no vimos un dictamen en ese sentido, ¿verdad? Pasó esto todo, porque el legislador ya estudió este tema del descuento cuando promulgó el Código del Trabajo, que guarda relación a los convenios internacionales de la OIT, ¿verdad? Entonces, acá, con un proyecto de ley de libranza, no podemos modificar nuestro ordenamiento jurídico y económico. Aquí, señores, hay 4 nichos grandes en la función pública. Ministerio de Educación y Ciencias, más de 88.000 docentes y funcionarios. Sí. Es el más importante. Ministerio de Salud, Salud, con la misma problemática. Y tenemos policías y militares, que realmente en estos dos no ha habido quien se ha ocupado de ese problema todavía. Entonces, como agente fiscal, cuando visualizo el problema de fondo y veo y tomo conocimiento de este proyecto de ley, con todo respeto y sin ofender a nadie, es una cuña dentro de un trabajo que se está haciendo, de buscar, por lo menos en el caso de los docentes, la regularización e institucionalización de lo que es el sistema de descuento salarial. Entonces, sigo repitiendo, con todo respeto, esto no solamente atenta a nuestro ordenamiento jurídico vigente, sino carece de lógica. Usted dice que están queriendo legalizar los hechos punibles con eso. Lo que pasa es que esas autorizaciones de descuento, las que hoy se llaman libranza, es el mecanismo para la comisión de hechos punibles. Claro. Y si eso se convierte en irrevocable, como dice nuestro artículo 2, irrevocable, significa que yo, docente, firmé una autorización de descuento de mi salario, es irrevocable. Pero resulta que había sido que no firmé, es una firma falsificada. Tengo que hacer una demanda para volver inhábil ese título, porque esa no es mi firma, que me va a tardar más o menos 5 años. Pericia caligráfica y un montón de Y cosas. mientras tanto, me descontaron todo mi salario hasta la última gota. Claro. Pero discúlpenme, es un contrasentido. Y lo peor que ir en trámite parlamentario. No, lo peor. Cristian, y después con la pregunta. No, lo que a mí me preocupa en el mismo sentido es que acá suena muy bien cómo se presenta. Yo también, con mucho respeto, como dice la fiscala, le quiero decir, da gusto escucharle al compañero cuando habla de la idea y parece todo muy, muy bien estudiado. Pero, señor, estamos hablando de las personas que perciben salario mínimo. ¿Ustedes creen en su sano juicio que van a poder hacer todos los pasos y todos los análisis o todas las gestiones que tienen que hacer para o justificar, liberar o demostrar? Es imposible. Realmente me duele, porque acá hay un pequeño sector que va a tener un beneficio a través de esto, y encima, no lo mencionó la fiscal, la parte más grave para mí es una inconstitucionalidad absoluta de que una tercera persona, que es el empleador, forma parte de una cadena de obligaciones sin haber sido consultado o haber sido parte. O sea, ya es como legalizar un sector, un negocio, asegurando su cobro a través de un tercero que ni fue consultado. Pero de vuelta, lo más triste para mí es que la gente objeto a tomar esa opción no van a tener la capacidad de alimentarse y de vivir dignamente como familia, porque cuando se percaten de todo, va a ser tarde. Como dice la señora fiscala, nosotros hemos firmado un contrato con el IPS para que la mujer embarazada yo le pueda pagar su reposo y no tenga que ir al IPS. ¿Por qué ustedes creen que hicimos esto? Porque no tienen el tiempo, no pueden ir y venir todo el día ese trajetín para hacer algo que le corresponde por ley. Claro. Imagínense. Ahora imagínense que la gente esté con la mitad del salario. Ustedes saben lo que es recibir en la casa 980.000 guaraníes y mantener la familia con esto. No, entonces yo digo, esta gente van a tener la capacidad de ir a recurrir a quién. Y no termina el problema. Estamos hablando en el primer paso. En el caso de que algún funcionario tenga alguna desgracia o quiera cambiarse de trabajo, ¿cómo se va a trasladar? Y yo le pregunto, ¿el empleador le va a tomar al que viene, que dice que va a venir porque dice que tiene que hacer? Sí. Señores, yo debo bajo la ley de libranzas no sé cuántas cuotas. Pero por favor, entonces... Además, el empleador va a deber por todos sus empleados. Pero correcto, y hay todavía un tema no bien aclarado en el mismo anteproyecto de ley, para ponerle bien su nombre,
de que cómo se libera el pagador, que es el pagador que entra gratis, no recibe absolutamente nada y absolutamente involuntario, porque es una ley que le obliga a asumir algo, por lo cual nunca ha sido consultado. Pero les vuelvo a decir, el empresario grande también se las va a arreglar, y el empresario pequeño, el que tiene la mini empresa, la microempresa que da la mayor cantidad de empleo en nuestro país o en la sumatoria, ¿cómo van a absorber esos costos y también procedimientos y todo lo que tienen que hacer entre las partes? Porque la ley le obliga de avisar en el Ministerio de Trabajo, la ley obliga de tomar la ley de libranza con el usurario, por orden usurario, desde la casa de ventas. Yo sinceramente le digo, coincido totalmente con la fiscala, me da tristeza y sobre todo que haya pasado un parlamento absolutamente sin pena ni gloria. Nadie lo analizó evidentemente, porque para mí las leyes se tienen que hacer para proteger a la gente y a la mayoría. Y acá yo quiero preguntar, ¿quién es el que gana con esto? ¿Los comercios que van a tener esa seguridad de cobro o los funcionarios que van a tener la mitad de su salario, hasta la mitad de su salario en una ley de libranza, y después van a pelear con qué ganas van a ir a trabajar, con qué ganas van a ver el futuro durante cuántos meses o años para poder salir adelante? Pregunto. No, y claro, o sea, Rodrigo, Sí. o sea, Tumba, José María Ibáñez, Carlos Portillo, Clemente Barrios, ellos se juntaron una vuelta en el Parlamento y dijeron, vamos a hacer, tenemos que ver qué hacemos. Total, ya en el MEC casi se iba a comprar la deuda. O sea, ahí estaba, pues, ¿entendés? Yo creo que esa fue la prueba, digamos, el testeo. Porque si salió el Estado, se hace cargo de la deuda privada, porque evidentemente los funcionarios ya no están cobrando nada y puede haber un problema social. Bueno, vemos qué va a pasar con el sector privado. Es más o menos esa es la historia, porque lo que pasa, más claro de lo que pasó en el MEC, Justamente. y es el modelo que se quiere repetir con el sector privado. No, Explícame un poquito. No. Como el señor Seplik, Christian Seplik, dice, hasta el 50%. Sí, justamente hasta el 50%. Hoy no hay límite. Hoy no hay límite. Hay una maestra en el MEC que gana 4 millones de guaraníes al mes, que son 2 turnos cátedra, y debe 700 millones de guaraníes. Eso nos dijeron, ustedes como empresarios sobreendeudaron a la gente. Yo le hago una pregunta, ¿usted, Pedro, le daría un préstamo a alguien que sabe que no le puede pagar? Obviamente No. que no. Y nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Por eso la ley habla hasta el 50%. Ahí ya se limita cuánto se le puede descontar y teóricamente por matemáticas saber hasta cuánto puede deber. Segundo, se habla de una central de riesgo que tiene que llevar el endeudamiento real de la gente para poder ser debitado vía libranza, vía débito automático. Si la libranza que yo quiero hacer con usted ya excede su capacidad de pago, no la puedo hacer porque no va a entrar la cobranza. Y Rodrigo, es el Con caso. relación Disculpame a la compra, Pedro, un Sí. segundito. Vos mencionaste la compra de deuda por parte del Banco de Fomento. Sí. Se intentó hacer ya 3 veces. No pueden porque los docentes, o mejor dicho, los clientes no califican por la regulación bancaria de la calificación de deudor que tienen. Todo eso las empresas privadas lo estamos soportando, o sea, estamos dando crédito a gente que de otra manera no accedería a un crédito formal. También estamos corriendo un riesgo que los bancos no lo corren. Rodrigo, ¿usted Sí. le daría un crédito de 700 millones a alguien que gana 3 Yo millones? no. ¿Por qué? Yo no, porque no puede pagar. ¿Qué quiero decir con eso? La única manera en que yo puedo dar un crédito a alguien es si los papeles, la palabra de esa persona justifica lo que dice. Pero si está mintiendo, ¿cómo puedo tomar esa evaluación de riesgo? Si viene con un certificado de sueldo que dice, Toto gana 10 millones
y con los 10 millones se va a la empresa de la fiscal a sacar un crédito, viene a mi empresa a sacar un crédito, se va a la empresa del señor Ceplic a sacar un crédito, a la empresa de Pedro, en la misma semana, usted en la misma semana con un ingreso de 10 millones se pudo haber endeudado El sistema 200 es vulnerable, millones. entonces. No, a ver, No, es que Es eso ahí podría vulnerable, ser un es desglose. vulnerable, Tengo que por ir a- eso queremos la Tengo central que ir a de la pausa y riesgo. lo vamos a desarrollar a la vuelta, porque el tope sí existe. Claro. Claro A que ver, sí. lo que no existe es la responsabilidad de quien está dando el crédito. Correcto. Ojo con eso, el tope legal existe. Cuando uno va a un banco y pide un crédito, ¿cuál es el primer cálculo que te hacen? Capacidad de endeudamiento. Sí, es la capacidad de endeudamiento, pero ¿cuál es la capacidad Capacidad de de pago. Es lo que vos le podés llegar a pagar Correcto. en caso de que te tengan que mandar a juicio. Ese tope existe. Cuando uno no piensa en ese tope, es en donde dice, te voy a dar más, te voy a dar más, te voy a dar más. Llegaste a los 700 millones sabiendo que en un juicio le iba a poder cobrar solamente el 25% de su salario. Ojo con la responsabilidad, el tope existe. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, volvemos. Tenemos la pregunta de Mariana, por favor, te Me corresponde. gustaría, Gracias. si me permite, Pero antes, por favor, quiero agradecer Muy bien. a Lobón por acompañarme en esta edición de Sin Vuelta, como lo hacemos hace casi una década, por las mañanas también y en los momentos de alto compromiso que ya se tengo que contar eso, por favor. una década Vaya con Toto. productura ahí, vamos. Sí. Sí. Una Adelante. década con Toto, bien, Sí. bien. Hay que luego. aguantar, ¿eh? Hay que aguantar. Me gustaría, si me permiten los compañeros, voy a hacer una pregunta medio dual, pero quiero un dato favor. nomás para la pregunta para el señor Ceplic. ¿Ustedes tienen el porcentaje del endeudamiento de por lo menos de la Cámara de Supermercados o lo que sea? ¿Tienen un porcentaje de cuánto se endeudan los empleadores hoy sin esto, digamos? Los empleados, Perdón, los los empleados. La verdad que a nivel de la Cámara de Supermercados nosotros hacemos una educación financiera con diferentes bancos que ofrecen ese servicio a nuestros asociados. Realmente consideramos hoy más que importante porque de vuelta Pero saben, por ejemplo, no el vale la porcentaje. pena las personas que las personas que están con las deudas y que no pueden salir de las mismas. Son personas que no son útiles a su familia ni a su sociedad. Pero es un tema de tenemos todos. un número para decir. Nosotros Sí. sabemos que el ¿Cuánto? 70, ¿cuál es el número? No, realmente el endeudamiento Aproximado. de lo que es sus ingresos no pasa de un 25%. ¿De cuánto porcentaje de empleados? Nosotros, Del 70% la de los Cámara de empleados. Supermercados tiene 25.000 funcionarios. Ok. Y por eso le quería, o sea, le pedía el número, no sé si al representante de la Cámara de Libranzas, sé que el proyecto no nació de ustedes, de algún modo lo decía, nació de los legisladores, pero cuando ellos plantean en todo momento la responsabilidad del empleador, ¿cómo responden a eso de que el empleador que tiene 25.000 empleados o el que tiene 10 va a tener que responder por los 10 que estén endeudados, por ejemplo? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo explican eso? Es decir, ¿dónde está la lógica de eso? ¿Cómo está redactado el proyecto, digamos? Bueno, el comercio se basa en muchos casos sobre alianzas. Para poder obtener los 25.000 empleados que habló el señor Christian Ceplic, si nosotros queremos venderle a ellos, deberíamos hacer alianzas con las empresas que forman la Cámara de Supermercados y ahí conseguir que ellos apliquen la libranza en el débito de los créditos que nosotros otorgamos a sus empleados. Como está diciendo el señor Ceplic, a él le preocupa si una persona que van a contratar en los supermercados viene del sector de laboratorios medicinales y ya trae su libranza, ¿cómo ellos se van a sentir obligados a hacer? Bueno, la ley está escrita así, se verá, se negociará a la larga. Nosotros, cuando yo era chico, se compraba en el mercado, después se compraba en los autoservicios y hoy día se compra en los supermercados. Es un proceso de educación, Pero se puede comodidad por y una ley crecimiento. imponerle al empleador una deuda que no es suya y que en ningún momento aceptó. Él puede optar por no firmar la alianza con las empresas que venden por libranza, pero tener 1, 5 o 10 empleados que vienen con eso, vuelvo a repetir, no se legisla para una sola persona o para una sola Pero condición. en ese caso- se legisla para todos. Si la empresa dice yo no firmo, esto digamos, no firmo, tampoco al empleado se le da el crédito. Tampoco se le da el crédito. Así no está ¿Qué pasa escrita en la el ley. cambio de empleador, por ejemplo? O sea, venir de En un el empleador caso que del cambio de aceptaba... empleador, sí. Pero ¿y O sea, sí. va a ser un condicionante hasta para contratar a los empleados, entonces. Pero venís pero con todo libranza, eso- venís sin libranza. Todo eso se obvia si el empleado viene y paga en caja también. En ningún lado de la ley dice
Claro, que pero el eso sería lo empleado ideal. no El punto es cuando no o sea, pueden. no tiene la opción de venir a pagar. Pero en ese caso no sería casa. libranza. No, ahí no. Claro. Claro, o sea, lo que estamos, claro, lo que estamos, No a estamos ver, hablando del pago voluntario, no, estamos el pago hablando en del momento en el que ventanilla no es, paga. digamos, lo que todos entendemos que dice el artículo de ley es que una vez que yo firmo, el empleador está Directamente. obligado a descontarme y Si trasladar hay ese un monto. convenio con esa empresa. Si no hay el convenio, Pero no. insisto, esto en el mercado laboral, no sé qué piensan, no puede incidir también, porque si yo quiero cambiarme de trabajo, ahora el empleador no solo va a ver mi currículum, no solo va a ver Inforconf, va a decir, vení con libranza para obligarme a pagar o vení Y sin libranza. O sea, vuelvo a repetirte, tenés la opción de ir a pagar en caja. Cancelar toda tu deuda. Sí, claro, bueno, yo creo que si pudieran cancelar vas no sería pagando la problema. cuota como corresponden. Bueno, Doctora, pero la ley- eso es desde el punto de vista del empresario. También. Vamos del punto de vista del funcionario público, del funcionario público, del docente del MEC. Ese es el que a mí realmente, con todo respeto, me Sí. preocupa más, ¿verdad? Porque justamente, como se dice, la piola más fina está en ese sector. Y resulta ser que este documento es irrevocable. Ese es acá, es el El artículo empleador segundo. tiene no la obligación de pagar ese Tiene elemento. la obligación. Porque acá Tiene Rocío nos está obligación. diciendo Por que no. ejemplo, actualmente, un docente observa que le están realizando un descuento a través de su extracto de salario, a través de porque ahora los descuentos se hacen a través de las asociaciones de docentes o a través del Banco Nacional de Fomento, que solamente ya este año 2017. Viene, verifica y dice, me están descontando. Yo desconozco, esto no sé, yo no firmé. Esta no es mi firma, no soy. Entonces presenta una nota al MEC y dice, señores, por favor, suspendan este pago hasta tanto verifique yo qué es lo que está aconteciendo con este descuento. Entonces va al Ministerio Público y hace su denuncia por producción de documentos no auténticos a la dirección de la pericia o contacta con la persona que está haciendo ese descuento. Ese pequeño trámite con esta ley no va a poder hacer. ¿Por qué? Porque esa autorización de descuento va a ser irrevocable. Ah, sí, entonces Y sí de- está y- obligado el empleador. Y de parte de vuelta. Y el empleador no va a poder suspender el pago. Correcto. No va a poder suspender el pago. Claro, por A la mí me misma sorprende el irrevocabilidad. tema. Yo entiendo que el Estado es mucho más apetecible para este negocio desde el Claro. punto de vista de la estabilidad del que va a comprar. Es que sí. Pónganse en nuestro caso, en el supermercadismo la rotación es del 30%. Imagínense la cantidad de personas con la mochila libranza que van a circular en el mercado en un Así corto mismo. tiempo. Y le quiero más corregir acá a mi amigo porque la verdad que me llama la atención. Del texto del proyecto vemos que la pagadora, o sea, el empleador, Sí. funge de un mero mandatario del usuario. Suponiendo un ejemplo, un empleado usuario da una instrucción a su empleador pagadora para que descuente su salario los montos debidos y los deposite en las cuentas de la operadora. Correcto. Es así tal cual, o sea, no Acepte o no, lo tenés que hacer. tenés que hacer por ley, y lo dice aquí abajo, por ley. Vale decir, está obligada por ley a obrar según las condiciones acordadas entre usuario y operadora. ¿Qué pasó, Yo les Rodrigo, ahí? quería dar un poco O sea, sí está obligado, Rodrigo. una Yo no dije propuesta. que no. Sí, pero- perdón, me dijiste pero- que no recién, por eso me- Claro, yo estoy no. confundido. Perdón. Pero habló de Empiezan un en convenio. alianzas. No, O sea, a ver, yo- No sé en la ley donde dice. Esta No ley hace falta. obliga Uno puede al hacer empleador. alianzas, Por pero eso eso no Eso ya obliga. pero accesorio. Pero no yo hace quiero hacer falta. una propuesta y le quiero decir a los sectores empresariales. ¿Verdad? ¿No sería mejor hacer una reingeniería, ¿verdad? De todo lo que significa el sistema de préstamo de dinero bajo el camuflaje de la venta de electrodomésticos? Se hace una reingeniería, ¿verdad? Y se cobra los montos máximos de interés. Los montos máximos, no estoy diciendo el máximo de interés, ¿verdad? De contraprestación. Con una tasa, con un monto, ¿verdad?, de gastos administrativos también dentro del marco que se establece para banco y financiera, que son los más altos de plaza. Y hacen esa reingeniería, ¿verdad? Y siguen prestando su dinero. Y mayores también sin controles internos. entrar en una cuestión de este tema de libranza, que es un problemón a largo plazo, y sin matar la gallinita de los huevos de oro. Es decir, el funcionario público va a seguir cobrando su sueldo siempre. Correcto, es eso. Va a seguir cobrándose docente su sueldo siempre, siempre van a poder cobrar.
Pero ¿por qué no hacerlo dentro del monto máximo de interés con un gasto administrativo de acuerdo al reglamento del BCP, ¿verdad? Y se adecuan a esa circunstancia y continuamos todos felices cobrando y no interrumpiendo la cadena de pago ni fundiendo a ese funcionario público, ese docente, ¿verdad? Que va a ir con su salario cero mes por mes. O sea, esa es una pregunta. Y la otra que quiero aprovechar y les quiero agradecer muchísimo que me hayan invitado. Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es uno de los grandes responsables de este problema. ¿Por qué? Porque habilita como segunda categoría a empresas que en primer lugar venden electrodomésticos, como segunda actividad realizan préstamo de dinero, que en realidad son prestamistas de dinero y, discúlpenme, usureros. Sí. Habilitan a mansalva, no controla nadie este tema, ¿verdad? No controla nadie, ¿verdad? Y yo una vez más les insto al Ministerio de Hacienda a que busque el mecanismo. Primero, luego, no necesita habilitar como segunda actividad a una empresa para que preste dinero. O en todo caso, que se discuta a nivel de la sociedad. Y bueno, y que todo el que presta dinero, pues existe, que haya una ley, ya sea de banco, de entidades financieras y de prestamistas de dinero con un nivel inferior, ¿verdad? Y que les regule. Pero no podemos continuar de esta manera, ¿verdad? Porque los nichos de funcionarios públicos están siendo gravemente afectados. Y lo único que esto va al camino al estallido social, y eso es lo que hay que evitar. Nosotros vimos, para complementar un poco y compartir, nosotros vimos en el comercio de que con el tema de las tarjetas de crédito, donde intervino el Parlamento y le puso un tope muy bajo, realmente muy bajo, cómo se frenó el comercio. Y vimos de que de alguna manera, y por lógica, no hace falta ser inteligente, la gente que tenía el crédito bajo el formato bancario, que era formal y que estamos avanzando en la formalización de nuestro país, porque es dinero rastreable, es dinero controlable, se han ido de vuelta hacia otro sector que no figura dentro de los controles de la economía del país y que son normalmente los prestamistas de alto riesgo y de altas tasas, que se llama lo así, o sea, es alto riesgo y a cambio alta tasa, entonces tampoco hay que descubrir gran cosa ni por qué enojarse. Pero ¿qué ocurre? Lo que dice la señora fiscal. Nuestra gente percibe el salario en las mismas proporciones, pero con mayor gastos para cubrir esos préstamos que antes tenían otro tipo de financiamiento. Y se nota donde menos deberíamos de preocuparnos, que es una sana alimentación y vida normal, o sea, no de cosas superfluas, porque yo, no sé, podría vivir, en vez de tener 5 heladeras, puedo tener 3, pero no puedo dejar de comer o enviar a mi hijo al colegio o tenerlo vestido. Entonces, ahí está un poco el tema, la responsabilidad de no, hasta dónde afectar la capacidad de gasto de nuestra gente en general, y como empresario la inteligencia tener de hacerlo permanentemente y coherentemente y siempre, y no buscar en un momento dado hacerlo y al final no te sirve. Les digo, el tema de la tarjeta de crédito generó un grave problema porque paró de cierta manera el fluido comercio que teníamos y la gente se rebuscó, es lógico. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Muy bien, estamos volviendo. Queremos agradecer a Galanos por los muebles de Sin Vueltas, 905-413, el número de contacto. Gracias a Galanos, los panelistas de Sin Vueltas están cómodamente sentados. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo realmente para prácticamente nada, así que le voy a pedir una conclusión a cada uno. Doctora, el jueves probablemente se va a tratar esto, así que, bueno, ¿alguna conclusión final que tenga? Bueno, y le insto a los senadores a que rechacen este proyecto de ley. No solamente que rechace, sino que se archive este proyecto de ley. Esa es mi opinión. Y mañana a las 10:30 vamos a estar en las comisiones que nos van a recibir, donde nosotros vamos a explicar los motivos por los cuales tanto jurídicos como otros más, ¿verdad? Sobre lo que se sustenta este pedido de rechazo de la ley, del proyecto de ley. Muchas gracias, doctora, por participar. Rodrigo, ¿alguna conclusión que se pueda dar al respecto? Con relación a la ley,
Yo opino diferente a la fiscal. Ojalá haya un marco de ley que nos permita empezar a transparentar las cosas. La fiscal habla de eso. Yo tuve varias charlas con ella, sigo las publicaciones. Ella está muy preocupada por cómo están los empleados sobreendeudados, sin una posibilidad de salir de este inconveniente que tienen. Hemos hablado, hemos tenido reuniones con la fiscala buscando una solución. Rodrigo, Hay maneras de hacerlo. ¿Pasa al Senado el proyecto? No sé. No, ya si no están no lo oí. Y no, yo hablo con todo el mundo, así como estoy hablando con ustedes. Pero yo no puedo tomar decisiones que van a tomar los senadores. De la Cámara, ¿usted Igual cree que que pasa, cuando no? los diputados me pidieron mi opinión, yo di mi opinión sincera. Me vas a decir, no, pero vos estás de parte de los comerciantes. Sí, No te pregunto porque es lo del mi Senado negocio, porque es lo vivo que tenés. esto. Si me fui a hablar con senadores, con ninguno. Ah, ok. Con ninguno. Yo no tengo... ¿Por teléfono? No hicieron lobby, ¿eh? no hubo lobby. Cuidado, si te No, pide estar en un grupo de WhatsApp, realmente cuidado. a nosotros nos sorprendió que entiendo que el jueves hay una intención Sí, el jueves de se trata. presentar al plenario. Y ya está vencido el plazo. A casi. nosotros nos sorprendió. Como te digo, no somos políticos, yo no soy abogado, yo no sigo el calendario de las cosas. Me dedico igual que ustedes todos los días a trabajar y no hemos hablado con Porque nadie. si no se pero- trata el jueves, tiene esa sanción ficta. El 19. El 19 tendrá 19. sanción ficta si es que no se trata ahora. Y Eso, estamos a eso contrarreloj. escuché, Sí. eso escuché. Gracias, Rodrigo, por venir, muy amable. Cristian. Bueno, la verdad que nosotros, yo tengo el mandato de mi Cámara de Supermercados de que realmente pedir a los señores senadores que rechacen, pero por una cuestión de inconstitucionalidad en primer lugar, porque aquí se está generando una relación tripartita sin que las partes estén de acuerdo y en consulta. Y en segundo lugar, porque nos preocupa la gente, nos preocupa profundamente de que se les pueda endeudar hasta un 50% por cosas que no vienen a la vida en sí y que no le pueda garantizar en tener una vida digna como familia y desarrollarse y sobre todo cuidando una de las obligaciones que yo creo que tiene toda familia cristiana de los chicos. Entonces nosotros creemos de que se va a ver afectado muchísimo la capacidad de vida de las familias con esta implementación en caso que se diera, sin entrar en todos los detalles. Y la verdad que lamento en el sentido de que haya sido Rodrigo el que haya venido porque él es demasiado buena gente y muy correcta sus apreciaciones desde su punto de vista y muchas veces los buenos pagan por los malos. Pero realmente acá nosotros venimos... Por culpa de los periodistas, ¿verdad? Por ejemplo. Lo Pero bueno acá, paga por culpa la de los verdad que periodistas. venimos personalmente porque creemos que la gente se merece poder disponer lo más libremente posible. Tenemos que cuidar al revés de que no se les pueda afectar sus haberes mínimos, como ya dice, salario mínimo que le garantiza una vida digna en nuestro país. Gracias, Cristian, muy amable. Gracias por venir. Gracias a ustedes también invitados todos para la edición De de mañana. mañana. Muchas gracias. Estos son los debates que nos hacen dar cuenta de que todavía estamos transitando el camino de la inequidad. Estos no son debates que se plantean en una Cámara de Diputados que supuestamente es la de mayor representación en cuanto a sectores sociales que planteen la equidad o el bienestar de los trabajadores. Estamos profundamente empecinados en poder exprimir hasta la última gota de muchos de los trabajadores y arruinarles probablemente hasta la vida a toda su familia. Así que esperemos que esto pueda tener un consenso, no digo que no sea necesaria una ley, pero sí un consenso y nada de las escondidas. Y estoy escuchando, leyendo muchos los nombres en el proyecto que hace no más de 15 días estaban contra una cuestión constitucional, inconstitucional, estaban ahí todos tirados en el suelo y hoy están tratando de sacarle a los que menos tienen probablemente mucho de lo que poseen. Bueno, nos vamos a encontrar mañana, invitado Pedro para mañana, Ok. por favor, deseamos tu presencia. Mariana, vos también y Felipe Gracias. también. Nos vemos mañana, chao.